benvinguts i benvingudes, bona vesprada a tots i a totes. Ahir encetarem el primer Congrés Provincial de Delictes Comesos contra la Dona, però avui també volia pujar a donar la benvinguda perquè hi ha ponents i ponents noves, així que moltíssimes gràcies per poder-nos acompanyar, per estar avui ací, per acompanyar-nos i treballar conjuntament en la erradicació de la violència de gènere i per a donar-nos a conèixer també la seva trajectòria professional i el treball que es realitza des de diferents institucions. També volia agrair la possibilitat d'haver creat aquest congrés, que ahir no ho vaig dir. Este congrés ha sigut possible gràcies a la participació d'Isabel Carricondo, que és una advocada que ens acompanya avui ací, que també la podreu escoltar, de Susi García, que és la coordinadora de la Casa de la Dona, que es van posar en contacte amb mi en el 2020-2019, abans de la pandèmia. Teníem pràcticament que molts dels ponents que avui ens acompanyen ja estaven en el llistat que teníem d'aquell any, però vinga la pandèmia, no va ser possible i aquest any ho hem pogut reprendre perquè fer-ho l'any passat en mascareta no era una cosa que nosaltres volíem. I res, moltíssimes gràcies per haver-me proposat en aquell moment la realització d'aquest congrés, de la seva importància de fer-lo i de traslladar a la ciutadania tot el treball que hi ha darrere, que moltes vegades no és visible, també per que ho coneguen les víctimes i la ciutadania en general, que crec que és molt útil, perquè si no estem formats i sensibilitzats en el tema serà molt difícil combatre des de les nostres espais públics que puguem ocupar. Res, no me vull enrotllar més. Espero que disfruteu moltíssim d'aquest congrés i recordar-vos també que a l'hora del descans anirem a la sala del Xiner, que tenim preparat un berenaret, o sigui que no se n'aneu, que ahí està tot preparat. I també després hi haurà possibilitat de fer preguntes i també tenim advocades que podran ajudar a alguna víctima o respondre a les preguntes fora de la sessió en cas de ser necessari. Gràcies a tots i a totes i disfruteu del congrés. Lola, s'està celebrant el primer congrés contra la violència de les dones. Què podem trobar en aquest congrés, que, com deia, és el primer que celebra així a Carlet? Principalment, molta informació. Informació vinguda des de la Casa de la Dona que tenim en Carlet, a l'Anna, l'oficina del delicte que tenim en el jutjat de Carlet, intervencions de la jutgessa, d'advocats, de l'Eduardo Primo, d'alumnat, de criminòlegs, en fi, de totes les àrees que compiten quan es trobem en un problema tan greu com és la violència de gènere. Per què és important que Carlet acollisca aquest congrés? A veure, és important per a Carlet i per a la resta del món, evidentment, però el que tenim ací avui és un orgull d'haver pogut formar aquest primer congrés i a la nostra ciutat i que tot el món que ha volgut assistir i han sigut prou gent, hagin pogut gaudir d'aquestes intervencions i d'aquests coneixements que tenen les persones fins que m'he oblidat nomenar-ho, fins al centre de salut, la Guàrdia Civil, la policia, i en defensa, i sí que és de veres que és en defensa, però és molt important que les persones coneguen tot el que tenim a l'abast, tot l'instrument que tenim a l'abast per poder defensar-ho. Exactament, és que la paraula no és altra, és defensar-se. Sí que vull afegir, ja que tinc l'oportunitat i estic dient-ho, i en mi moltes persones de les que han intervingut coincideixen, ahir jo ja ho vaig dir en la clausura i vull tornar-ho a repetir, que és cert que tot aquest congrés el que ve a fer és la cura, quan el mal ja està fet, i el que tenim que fer i haguem de promoure, i així no ho vaig dir a la regidora, és de prevenció, un congrés de prevenció, perquè és molt important i pense que això s'ha de fer des dels centres educatius. Evidentment, les famílies també tenen que tindre la mateixa directriu, és fonamental la família, però en els centres educatius passen moltíssimes hores els nostres xiques i els nostres jóvens i des d'allí té que ser una assignatura més.
que estic contenta perquè crec que era ambiciós el projecte de fer el congrés el 25 després de la pandèmia, que sí que és veritat que des de l'Ajuntament no tenim molts actes, que no tenim la quantitat de gent que teníem abans de la pandèmia, però també per a ser dilluns i dimarts, que són dies complicats per a la vida laboral. Creiem que tindrem al voltant de 100 persones que hem tingut ahir, hem tingut també este matí i ara esta vesprada. Crec que és molt positiu perquè són persones que han vingut de Carlet i també del voltant per a poder-se formar i sensibilitzar, perquè els ponents i les ponents que ens han acompanyat aquests 2 dies són molt importants per a la seva trajectòria professional, per al seu bagatge que tenen del tema de la violència de gènere. Quins són els plans de futur que teniu al respecte? Nosaltres ens agradaria consolidar, fer el segon congrés de violència, el segon congrés per a erradicar d'alguna forma el tema de la violència masclista. Enguany s'ha fet dels delictes comesos contra les dones, podria ser en altres tipus de temàtiques, però sobretot continuar en aquesta formació, perquè és totalment necessari conèixer-ho de les diferents institucions, perquè ens formen molt de com hem de dir que no en les nostres relacions afectives, com eixir d'un procés o d'una situació agressiva o també d'una violència psicològica, però tampoc coneguem des de fora com treballa el centre de salut, com treballen els advocats, com treballa aquest tema des de Fiscalia, des del jutjat, des dels mitjans de comunicació. Aleshores, conèixer aquest bagatge també ens permet tindre una opinió molt més rigorosa i poder argumentar per què és necessari continuar en la formació de sensibilitat en contra de la violència de gènere. I ens encantaria continuar en formació, però també en accions que tenim també durant tot este mes des de l'Ajuntament. Muy contenta de que se celebren estos congresos en las distintas demarcaciones de Valencia, sobre todo cuando te dedicas desde hace 17 años a la violencia sobre la mujer, que es a lo que me dedico yo, que estoy adscrita desde que la ley apareció y se crearon los juzgados de violencia sobre la mujer al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valencia. Me dijeron que hablara sobre la figura del Ministerio Fiscal, que algunas letradas lo han nombrado, la Policía Local la ha nombrado, pero antes de nada, y viendo el carácter de la cantidad de gente joven que ha venido, quiero recordarles una serie de cosas importantes. Fiscales. Los fiscales no somos los malos de las películas americanas, ¿vale? Partamos de esa base para que todo el mundo lo tenga claro. En este país los fiscales, que son esos de la foto entogados y con las togas y las puñetas, formamos parte de la maquinaria judicial y formamos parte de la maquinaria judicial y una de nuestras principales funciones es la protección de los ciudadanos y de los derechos de los mismos, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando actúa la Fiscalía en el ordenamiento jurídico español, en el momento que se comete un hecho delictivo, está claro que si ese hecho es un delito, el Ministerio Fiscal tiene que intervenir y tiene que intervenir acusando. Hay veces que el Ministerio Fiscal interviene en las causas pidiendo la absolución, igual que el letrado de la defensa, porque nosotros lo que hacemos prevalecer es el interés público. Y el interés público se manifiesta de acuerdo con el comportamiento de los ciudadanos. Nos rigen 2 principios, que es el principio de legalidad, porque actuamos de acuerdo a ley, y el principio de imparcialidad. Tengan en cuenta ustedes que han hablado con policías que dependen de los ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad, que dependen de los ministerios de del Ministerio de Interior, letrados que defienden a sus clientes y el Ministerio Fiscal, que lo único que quiere es que sea el principio de legalidad. Es decir, si este señor ha cometido un hecho, que lo purgue, única y exclusivamente. De ahí la imparcialidad en nuestras actuaciones. El Ministerio Fiscal, sus funciones están en el artículo 124 de la Constitución y tenemos un estatuto, igual que los jueces, y que se nos manifiestan en el mismo qué figuras, qué funciones tenemos. Violencia sobre la mujer. La Ley 1/2004, que la habéis oído varias veces, es la Ley de Protección Integral de Violencia sobre la Mujer, que entró en vigor a finales del mes de junio de 2005. Junto con la ley se crearon los juzgados de violencia sobre la mujer y junto con los juzgados de violencia sobre la mujer aparecieron los fiscales especialistas en violencia sobre la mujer.
Especialistas nosotros, que hicimos un curso de especialización junto con los letrados, con los médicos forenses, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con el Grupo Gama que tiene la policía local. Todos somos especialistas única y exclusivamente en asuntos de violencia sobre la mujer. Intervenimos en todos los procedimientos penales y en los procedimientos civiles que ocurren en los juzgados a los cuales estamos adscritos. El Ministerio Fiscal, y lo habrán oído y lo habréis oído alguna vez, lo de la perspectiva de género, los que sois más adolescentes, ¿vale? ¿Qué significa que el fiscal actúe en perspectiva de género? Sencilla y únicamente, el Ministerio Fiscal parte de la base de que nosotros tenemos que actuar con esta perspectiva desde nuestros juzgados para garantizar la igualdad de las personas, la no discriminación de la mujer, y intervenimos junto con los jueces, va a venir luego una jueza, para garantizar la persecución y la erradicación de lo que es la violencia de género. ¿Y cuál es nuestra principal preocupación desde un primer momento? Es la protección de la víctima, en este caso de las mujeres y de los niños, y la empatía con las mismas, que es el grave problema con el cual nos encontramos. La víctima tiene que ser el centro de investigación, tiene que ser el centro de protección y tiene que ser el centro a través del cual luego rige todo lo demás dentro del procedimiento. Los procedimientos de violencia sobre la mujer tienen un carácter de preferente, tienen que ser rápidos. ¿Por qué? Porque el tiempo cuenta en nuestra contra, no a nuestro favor. Cuando más tiempo pasa, y eso lo saben los letrados, las doctoras, cuando más tiempo pasa y la mujer más se lo piensa, más se retira. Si pasa mucho tiempo desde que pone la denuncia hasta que declara ante nosotros y pasa mucho tiempo la tramitación de la causa, ¿sabéis lo que pasa? Que la mujer se echa para atrás. Se echa para atrás porque empieza a ver los inconvenientes de esa denuncia. No ve la protección que le damos, ve el aspecto negativo del mismo. La presión familiar, la presión de los amigos, la presión en el centro donde trabaja, y eso hace muchas veces que el tiempo actúe a nuestra contra. Por eso los procedimientos de violencia sobre la mujer suelen ser excesivamente rápidos, pero es importante que lo sean porque muchas veces desde el juzgado la mujer ya se va, no solamente con la orden de protección de la cual les han hablado antes Laura e Isabel, sino muchas veces con una condena de él y con una orden de alejamiento que no es orden, sino que es una pena ya. Con lo cual intentamos proteger a la mujer en el tiempo más rápido posible siempre que sea efectivo. Evitamos la revictimización de la víctima y además los fiscales en los asuntos de violencia sobre la mujer intervenimos igual que los jueces. En todas las declaraciones, estamos en las comparecencias cuando se pide la orden de protección y muchas veces somos nosotros los que solicitamos la orden de protección frente a una víctima que no quiere. Es decir, es tal la intervención que tenemos para proteger a esa víctima que muchas veces no se deja proteger, que somos nosotros los que en momentos determinados solicitamos la orden de alejamiento. Yo lo he tenido sobre todo en chicos muy jóvenes, cuando cuando el maltratador es mayor de edad, pero la chica es una chica menor de edad. Muchas veces estas chiquitas no quieren denunciar y si denuncian, no denuncian ellas, denuncian sus padres, como nos pasó en la última guardia que tuve el otro día, donde fue el papá el que denunció. Ella no quería denunciar y además no quería ninguna medida de alejamiento. Tuvimos que hacer la comparecencia porque fue el Ministerio Fiscal, en este caso era yo, la fiscal de guardia, la que solicité esa medida de alejamiento ante esa niña que cuando acabó la comparecencia aún vino a decirme que quién era yo para meterme en su vida personal. Entonces tienes que explicarle la situación en la que se encuentra, que no la ve de ninguna de las maneras, porque ella entiende que lo que le ha pasado es un asunto privado de ella y de su novio, en la cual no tenía por qué meterse sus padres, y menos yo pidiendo la orden de alejamiento. Con lo cual, trabas encontramos muchas. Los fiscales tienen que tener en cuenta las complejidades y especialidades de las víctimas. Aquí se ha hablado por parte de Teresa de las víctimas de violencia, por parte de la policía, por parte de los letrados, e imagino que por parte de las doctoras. Yo cuando empezamos, el primer verano que empezaron los juzgados de violencia sobre la mujer, nos pilló mes de julio y agosto. Yo aún recuerdo, hace 17 años, cómo
yo decía que éramos, aparte de fiscales, practicábamos intrusismo psicológico, porque claro, tenías que oírlas, tenías que tranquilizarlas. Era verano, no había cole. Aquel primer verano las mamás venían con los carritos. Yo tengo fotografías con 5 o 6 carritos de nanos colocados y ellas recibiéndoles nosotros declaración con los nenes encima. Es decir, fue muy complicado. Y luego explicándoles todo ello, con lo cual te tropiezas con las víctimas que, uno, no quieren denunciar, que las hay que no quieren denunciar y muchas. Luego que minimizan la violencia, y eso me pasa también con el grupo de los adolescentes. Muchas veces hay determinadas conductas que vosotros creéis que es porque me quiere mucho, pero no es porque me quiere mucho, es porque me quiere controlar. Es decir, os pongo ejemplos, que lo comentaba además con Teresa a mediodía. El dejar tus pines para entrar en tu correo electrónico, en tu Instagram, en tu Twitter, el controlar dónde estás, envíame una foto porque no me creo que estés con tus amigas, el hecho de que yo te cuento esto pero no se lo cuentes a nadie porque esto queda entre nosotros, eso no es cariño. Eso no es cariño, eso es otra cosa. Y eso es algo que se tiene que entender desde un primer momento y con eso peleamos nosotros en los juzgados muchas veces, porque pueden denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero también son los vecinos los que llaman, es la persona que le ha visto en la calle que le estaba pegando y cuando vienen a declarar, porque ya cuando vienen ante nosotros ya estamos en el último camino y en el último eslabón, resulta que te dicen que todo es mentira, que ya no ha pasado nada, porque es que él me quiere, no me ha hecho nada, déjeme usted en paz, que yo me quiero ir, y se levantan y se van por la puerta. Y entonces, ante esas cosas, tú tienes que marcar unos límites y intentar explicarles por qué están ahí, de qué manera están ahí. Y muchas veces es complicado porque estamos en un juego de guardia donde a lo mejor tienes 14 o 15 detenidos, todos iguales por violencia de género, con sus víctimas, y tienes que ir detrás de uno de otro intentando explicarles a aquellas que no lo entienden qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Las mujeres muchas veces se sienten culpables, sí, eso es buenísimo. ¿Qué le va a pasar? Sí. Digo, ¿cómo que qué le va a pasar? Pues mire, a lo mejor se va en libertad. ¿Por qué puerta sale? Y tú te la quedas viendo, ¿cómo que por qué puerta sale? Pues si le va a dictar una orden de alejamiento, ¿qué narices me está diciendo usted por qué puerta sale? Es que quiero despedirme. Y entonces una se va poniendo más nerviosa y más nerviosa y más nerviosa porque no entiende, pero están ahí y por eso digo que tienes que hacer una labor muy de tranquilidad y sosiego y en estos asuntos la ventaja es que siempre estamos los jueces y los fiscales juntos con los letrados y un poco entre todos vamos llevándola al terreno donde nosotros pensamos que tiene que ir, aunque muchas veces recibes una reprimenda como diciendo la que he dicho antes de que tú no tienes por qué meterte en mi vida privada, con lo cual ya pueden imaginarse. Dificultad probatoria, ya desde el punto de vista jurídico, es que yo necesito a la víctima. Si yo no tengo a la víctima declarando, yo no tengo causa penal y tengo que dejar en libertad a este señor sin ninguna medida cautelar, cuando estoy convencida que efectivamente ha cometido los hechos. Es importante, y desde hace por lo menos 2 o 3 años, yo no sé aquí, en Valencia estamos citando a los médicos de urgencias, cuando ellas no quieren declarar o se acogen al 416 desde un primer momento y yo tengo claro que hay un parte de lesiones, lo que hago es citar a los médicos que la atendieron porque los partes de violencia de género son súper interesantes porque ahí te hace constar que las lesiones se las ha producido esa determinada persona. Con lo cual, si yo le pregunto al doctor o al médico que la ha atendido, mire ¿usted este parte de lesiones lo rellenó? Sí. ¿Usted lo rellenó porque ella se lo dijo? Sí. ¿Le dijo que el que la había maltratado en su casa a tal hora ese día era su marido? Sí. Perfecto. Ya tengo la prueba. Pero efectivamente, cuando no tienes la principal prueba, que es su declaración, tenemos que irnos a lo que nosotros llamamos las pruebas indiciarias, que es eso. O cuando aparecen los policías y los policías la ven a ella con el moratón, ella les cuenta a los policías que ha sido su pareja quien se lo ha dado y entonces con todo eso vamos montando e intentamos montar para proteger a esa persona que no quiere ser protegida esa situación de que efectivamente hay que cambiar el chip, esa persona tiene que entender lo que le ha pasado y que necesita esa protección.
Las medidas de protección a las víctimas de violencia de género ya las han dicho, pero yo me quiero fijar sobre todo en la ley esta 1/2004. Lo que mejor tiene esa ley, si alguien las ha visto, si alguien lo ha leído, es 1, su exposición de motivos y 2, sus medidas que tiene anteriormente a lo que es el artículo 1 de la ley. En esa exposición de motivos y en ese título preliminar te establece la Ley 1/2004 el derecho a la información que tienen todas las víctimas de los delitos, el llamar al 016 y la confidencialidad de los datos del mismo. Tienen derecho a las víctimas a asistencia jurídica gratuita. Las letradas que intervienen porque así son víctimas de violencia sobre la mujer. Tienen derecho a una asistencia social integrada, que ya les hablarán luego. Bueno, la de los puntos de encuentro no, pero en fin, los médicos lo saben, es decir, hacemos una evaluación individualizada, la hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad y la hacen además nuestras propias psicólogas. Nosotros tenemos la unidad de valoración integral, lo que llamamos la UBIF, que dependen de los juzgados de violencia sobre la mujer, y ellos nos valoran a la víctima, qué necesidades tiene la víctima y cómo se encuentra la misma. Es una valoración integral importante. Las víctimas de violencia de género tienen derechos laborales, de seguridad social y de renta activa de reinserción. Cuando son funcionarias públicas tienen una serie de derechos que yo les pongo ahí. Ayudas sociales, acceso a viviendas protegidas y residencias públicas. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género en situación irregular. Si son ellas las que denuncian, tienen derecho al permiso de trabajo y luego al permiso de residencia en España. Y luego la protección más importante, que es a los hijos de las víctimas de violencia de género. ¿Dónde están todos estos derechos que tienen ellos? Les habla desde el punto de vista legal. Para proteger a las víctimas de todo delito, incluidas las de violencia de género, está el Estatuto de la Víctima, ¿vale? El Estatuto de la Víctima está desde el año 2015, estamos en el 22, para que nadie se pierda el tiempo que hace que lo tenemos y que mucha gente desconoce, ¿vale? Y en dicho estatuto se establecen una serie de derechos que tienen las víctimas de todos los delitos, pero las vamos a centrar en estos, desde un punto de vista durante el proceso y luego en la fase ya de juicio. Derechos básicos de las víctimas, derecho a entender y ser entendida. Si una víctima es extranjera, tenemos que buscar rápidamente una persona que la traduzca. Derecho a la información, a la traducción y a la interpretación. Le tienes que explicar en qué consiste la denuncia, qué pasa después de la denuncia, qué pasa después de su declaración, si se le da la orden de alejamiento. Todo eso tiene que estar interpretado, traducido si no habla español. Y el derecho de acceso a los servicios de orientación y apoyo. Es decir, nosotros en Valencia estamos en el juzgado de guardia y entonces directamente tenemos la oficina de ayuda a la víctima. En el momento que aparecen nuestras víctimas de violencia tenemos la oficina, que es la que se encarga posteriormente a pasar por el juzgado a darles toda la información que necesitan. Estamos en este caso muy organizados. ¿Cuáles son los derechos en la fase de instrucción? Que se les reciba declaración en unas dependencias diferentes de donde está el acusado, de donde está en ese momento el detenido, está claro. Que se le reciba declaración por profesionales especializados, en este caso lo estamos. Que se le tome declaración por una misma persona es un poquito complicado, porque primero no somos los mismos los que estamos en el juzgado de guardia que luego los que llevan el asunto, pero bueno, está como uno de los derechos. Y luego importante, lo ha dicho antes alguien que ha hablado antes que yo, ellas pueden estar acompañadas de una tercera persona. Las víctimas de violencia de género lo están muchísimas veces, o bien por familiares o bien por los servicios sociales competentes que les han acompañado y les llevan. Si es una mujer que por sus especiales circunstancias en el momento que puso la denuncia ha salido de su casa por piernas, pues siempre irá acompañada de cualquier asociación y se sentará a su lado mientras le recibimos declaración y está apoyándola. Y no se sentará solamente ese día, se sentará cada vez que venga. Y cuando vaya al juicio se sentará. Aunque ella la declaración la haga tapada, estará sentada y al lado estará la persona que ella quiera. Y si la persona que ella quiere que le coja la mano, le cogerá la mano. Y si la persona que ella quiere que la abrace, la abrazará. Porque efectivamente así se establece y así se hace la mayoría de las veces. ¿De acuerdo? En la fase de enjuiciamiento hay que evitar el contacto visual. Generalmente las víctimas de violencia sobre la mujer siempre declaran con paraván. ¿De acuerdo? Con lo cual
no están viendo al agresor y lo único es que el paraván está colocado para que ella nos vea al fiscal, a la acusación particular y al letrado de la defensa, que tiene derecho a verla y hacerle todas las preguntas. Puede ser oída sin estar presente, según la importancia, si estamos ante un hecho delictivo, por ejemplo, que ha habido una agresión sexual fuerte, era su pareja, luego le dio una paliza importante, y esa mujer está tan muerta de miedo que no quiere estar ni en la misma sala que está el acusado. Entonces tenemos medios audiovisuales donde ella está en otra sala, se le recibe declaración, ella nos contesta, ella no está viendo al acusado y el acusado no sabe dónde está ella, ¿de acuerdo? Es decir, por ahora algo de estos medios tenemos. Luego, se puede dar el supuesto de que no se le formulen preguntas que afecten a su vida privada. Vamos a ver. Y usted, cuando esa noche discutió con su marido, oiga, pero bueno, ustedes es que antes habían discutido, antes le había metido mano por donde sea, porque usted... Preguntas que no tienen absolutamente nada que ver, y si lo tienen que ver hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de preguntas que se hacen, ¿de acuerdo? Eso se olvida por parte de jueces más veteranos y de vez en cuando hay que recordárselo. Igual que se olvidan de la posibilidad de celebrar el juicio a puerta cerrada. Es un derecho que tienen las víctimas y si tú lo pides, lo tienen que hacer y si no, te lo tienen que justificar mediante automotivado. Hemos pasado muchos problemas con determinadas salas de la Audiencia de Valencia donde esto de la puerta cerrada no lo entendían. Y muchas veces tenemos el grave problema también, y eso Teresa lo sabe, con los medios de comunicación. Nosotros tenemos un gabinete de prensa, existe en el Tribunal Superior de Justicia, el cual recibe parte de los juicios que se van a celebrar. Yo estoy cansada de decir que cuando los juicios que se celebren sean asuntos de violencia sobre la mujer o sean víctimas los menores, esos juicios no se tienen que pasar a la prensa. Sencillamente porque hay que preservar la intimidad de esas personas. La Ley de Protección de Datos está para algo, no para que nos la pasemos por el forro del pantalón. Con lo cual, esos asuntos no se tienen que decir. Yo me acuerdo que un día discutía con el portavoz del Tribunal Superior y me decía, hombre, socorro, solamente he puesto que era un asunto de Catarroja. Digo, hombre, hay que tenerlos cuadrados en Catarroja. Ahora mismo, un profesor que abusa de unos niños lo sabe todo el pueblo y sabe todo el pueblo quiénes son los nanos, con lo cual tú estás haciendo un asunto de tal manera que ahora resulta que llegarán los padres totalmente enfadados y lo pagaremos nosotros con toda la razón. Es decir, que hay que tener muchísimo cuidado de respetar la intimidad de estas personas y la dignidad y llevarla hasta los términos más altos que se puedan llevar. Los menores, y ya para ir deprisa, que voy a toda leche, menores víctimas de violencia. Aquí ha hablado Isabel sobre las medidas civiles que se aportan a los menores. Vamos a ver, los menores víctimas de violencia lo son con dos conceptos. Son testigos de la violencia del padre contra su madre y son además víctimas de esa violencia por las consecuencias de ver lo que han visto, las consecuencias que pueden tener. Les digo que sufren, lo ha dicho, que sufren toda la violencia familiar, es decir, sufren los gritos, sufren los golpes, sufren que le esté pegando 4 puñaladas a su madre, como tuve yo 2 niños de 4 y de 6 años, como estaban viendo perfectamente, y cuando llegó la policía, que la madre estaba en la puerta de casa, les dijo a los agentes, el cuchillo de mi papá que ha utilizado para matar a mi mamá está ahí. El niño, ¿de acuerdo? Entonces, los niños tienen esa doble condición. Son testigos, pero también son víctimas o indirectas y como tal se les tiene que tratar. Son muy frecuentes también, además, los supuestos donde los padres se utilizan a los menores. Vamos a ver, controlando y coaccionando. Y sobre todo en los supuestos de cuando se dictaba una orden de alejamiento, ¿vale? Pero los niños sí que tienen visitas con su padre. Con lo cual resulta que nos encontramos que tú, hasta el año pasado que salió el artículo que ha nombrado Isabel Carricondo, en el sentido de que se suspenden las visitas. ¿Por qué se creó ese artículo? ¿Por qué se hace? No se hace porque sí, porque de repente le ha apetecido al legislador, oye, ahora a los maltratadores les vamos a suspender el régimen de visitas. No. Tampoco se aplica de manera automática, también lo digo porque lo aplicamos nosotros, no. Pero se utilizaba mucho a los niños, cuando había una orden de alejamiento de la mamá, pero tú dabas un régimen de visitas al papá, se utilizaba mucho para ¿qué hace tu mamá?
Cuéntame si tiene novio. Pues dile a tu mamá que es una guarra, una cerda, una puta. Toda la retahíla. Dile a tu madre que tenga mucho cuidado cuando se va a trabajar. Claro, los pobres nanos eran portadores de una serie de noticias donde ellos se involucraban, hasta el punto yo que he tenido alguno de llamar a su mamá a las 2 de la mañana, mamá, ven a por mí, que papá no hace más que meterse contigo y me está asustando y tengo miedo, ¿vale? Eso se lo oye la madre y a ver cómo lo hacemos, porque en aquel momento había una orden de alejamiento. Entonces, por eso el artículo 94 ha sido tan importante. No significa, vuelvo a repetir, que lo apliquemos de forma automática, pero sí que lo aplicamos según los casos. Lo último que les quiero hablar son las declaraciones de los menores. Los pequeñajos, sobre todo los menores de 14 años, sí que les recibimos declaración, porque les he vuelto a decir que va tanto como testigos de las humillaciones y las agresiones sufridas con la madre, como de las víctimas, como víctimas que sufren de esas agresiones. Lo llamamos en el derecho penal la prueba preconstituida. La prueba preconstituida, y es lo último que les quiero enseñar, se realiza mediante lo que llamamos la cámara Gesell. Es decir, los niños cuando vienen a declarar ante nosotros, claro, si vienen a declarar como víctimas y además como testigos, está claro que están declarando en contra de su padre. Entonces, esas declaraciones tienen que hacerse con un cuidado excesivo por parte de la Administración de Justicia. Esto es una cámara Gesell. El niño se le recibe declaración en una zona con cámaras, donde hay un psicólogo o una psicóloga que le hace las preguntas que nosotros le hemos dicho que le haga, tanto el fiscal como el juez como el letrado de la defensa, pero la psicóloga se las hace a su manera, ¿de acuerdo? Toda la sesión está grabada y, por ejemplo, es importante que la grabación sea mirando la cara del nano o de la niña y no la de la psicóloga o el psicólogo. En el caso de Valencia hablo de psicólogas porque todo lo que tenemos son psicólogas. Pero entonces se ve la cara del niño y es importante ver los gestos de los niños, las caras que hacen, las muecas, los tics, cuando tú les estás preguntando determinadas cosas. Vamos conectados con auriculares, psicólogo o psicóloga con nosotros, y a medida que va desarrollándose, si hay alguna pregunta que también le queremos hacer a la vista de lo que ha dicho el niño, pues ella se la va haciendo. Todo esto se graba de tal manera que ese niño, cuando se realice el juicio, no va a ir como testigo y se pondrá esta grabación. Por eso se llama prueba preconstituida, porque los menores de 14 años, víctimas o testigos de estos delitos de violencia, declaran de esta manera. Aquí les pongo también que sí, cómo se puede hacer cómo se hace esta declaración por cámara Gesell. Y lo importante es que tenemos estos medios telemáticos donde podemos conseguir que unos menores que antes no hablaban pueden hablar y nos pueden ayudar. Muchas gracias. Moltes gràcies, Socorro, per la teua ponència.